Vamos a escuchar el audio en el momento en que Horacio Berbisky reconoce haberse vacunado finalmente en el ministerio. Quiero contarles algo sobre la vacuna. Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar un tiempo antes de vacunarme, que quería ver, digamos, qué efectos secundarios podía haber, que no tenía prisa, no me iba a apurar a vacunarme. Bueno, pues ayer me vacuné, decidí vacunarme. Bueno, me puse a averiguar dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. El Hospital Posadas, que está en Palomar, cerca del, creo que es Partido de Morón, pero el barrio es Palomar, y está ahí nomás de la Villa Carlos Gardel. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna. Horacio Berbisky es un periodista avesado, un hombre de una larguísima experiencia. Para muchos incluso hasta es un estratega. ¿Crees que Horacio Berbisky podía ignorar el hecho que se iba a producir después de una revelación de este tipo? Pensar que Horacio Berbisky dijo esto ingenuamente es difícil. Y por lo menos así, digo, no te voy a dar mi opinión, Pepe, te voy a decir lo que piensan en muchos despachos de la Casa Rosada en este momento. Nada es inocente. Horacio Berbisky es uno de los periodistas, dicen en la Rosada, más inteligente de la Argentina, que conoce la política como ninguno y que ya en otras oportunidades ha intentado marcarle la cancha a Alberto Fernández. ¿Se acuerdan en aquella entrevista donde de alguna manera inclusive le decía un poco a Alberto Fernández lo que tenía que hacer con algunos puntos vinculados a derechos humanos y lo que ellos consideran presos políticos? Que generó ya en aquel momento enojo esa entrevista en la Casa Rosada que se publicó en El Cohete a la Luna, el sitio de Berbisky, con lo cual pensar que Berbisky no sabía lo que esto podía generar en un contexto de escasez de vacunas, donde hay un montón de gente ansiosa por vacunarse, angustiada por no saber qué es lo que viene, que él consiguiera una vacunación VIP, entre comillas, digo, más allá que estuviera dentro del grupo que le correspondía vacunarse en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben, en la provincia de Buenos Aires, si vos sos mayor de 60 años, tenés que anotarte y te llaman y te dicen cuándo te corresponde ir a vacunarte. O sea, tampoco es que vos vas al Posada y te vacunás. Sí, lo hablábamos ayer con Sandra, con Kreplak, tuvimos una larga entrevista con el viceministro de Salud. Por eso digo, ya desde el comienzo, así no se hubiese vacunado en el Ministerio de Salud, ya que vaya al Posada y estoy de Horacio Berbisky, me vengo a vacunar, tampoco es lo habitual. Digo, no vas vos, Pepe, en provincia y decís, hola, soy Pepe Gil Vidal, me vengo a poner la vacuna y te vacunan. No funciona así la organización del sistema. A ver, insisto, me parece que lo que estamos viendo, y lo veníamos contando, es el resultado final de una interna gigantesca en el Ministerio de Salud de la Nación, pero que de alguna manera termina poniendo la declaración de Berbisky y la decisión en su momento de Ginés González García de hacerle este favor al periodista en una situación de no tener más remedio que correrlo. Yo te decía más temprano, en el gabinete había muchos ministros que se inclinaban, todavía conocía esta información, por la idea de que Fernández iba a seguir sosteniendo a Ginés González García por dos motivos: por no sacar al ministro de Salud en el medio de una pandemia, con un año por delante complejo, y para no entregarle de alguna manera como un trofeo al kirchnerismo. Evidentemente primó el ala del gobierno que consideraba que esto ya era insostenible, que era muy difícil de equilibrar o tratar de salir por arriba, como se dice en política, de esta situación por la bronca que genera en la sociedad y porque es muy difícil para el presidente de la Nación encarar una campaña masiva de vacunación, que va a ser además la carta electoral del oficialismo para las elecciones de este año, con un ministro de Salud de la Nación al frente de esa campaña que arrancó la campaña con favoritismos.
Esas eran las dos posiciones que había en el gobierno. Nico decía antes que Ginés González García es probablemente uno de los hombres que más conoce de gestión pública de la salud en la Argentina. Eso lo sostiene también el presidente de la Nación, lo sostienen muchos de sus colegas, que conoce de la gestión pública sanitaria. Es respaldado por los gremios, pero no estamos en cualquier momento, digamos, es un año electoral, el inicio de la campaña de vacunación, y una campaña de vacunación en la que el presidente de la Nación se juega gran parte de su capital político y una oportunidad para reconstruir esa imagen positiva que había logrado al inicio de la pandemia y de la cual hoy le queda poco. E insisto, el éxito o fracaso de la campaña de vacunación se va a reflejar, casi te diría, directamente en el resultado electoral, pero además en cómo la población evalúe la gestión de Alberto Fernández hacia mitad de este año. Sandra. Sí, la verdad es que evidentemente ha sido tanta la presión, Maru, que tuvo que tomar esta decisión. Yo sigo creyendo y estoy convencida que no quería hacerlo. No, de hecho, por eso, viste que se viene hablando de cambios de gabinete desde el fin del año pasado, con las declaraciones de la vicepresidenta de la Nación, los funcionarios que no funcionan, los que no quieran que se busquen otro laburo y demás. Se habló mucho, había mucho ruido. Y uno de los ministros apuntados por un sector del gobierno, el kirchnerismo más duro, era Ginés González García. Y cuando vos hablabas en La Rosada, bueno, vos habrás conversado también, Sandra, todos te decían, Alberto lo va a sostener a Ginés, no lo va a sacar a Ginés. Por eso te digo que para mí es una bomba. Realmente, si bien todos veníamos escuchando esto, vos lo dijiste apenas empezaste a hablar, digo, ya esta mañana empezaron los rumores y estábamos en diálogo permanente con todas nuestras fuentes. La verdad es que yo no dejo de sorprenderme, porque yo creí que eso iba a pasar cuando terminaba la pandemia, como para cerrar el ciclo y dejarlo bien parado. Esta es una conjetura mía. Y lo que pasa es que me parece que no fue una declaración desafortunada, un paso en falso, fue un gesto... Una maniobra, claro. Un gesto que enoja a la población. Claro. Un gesto que dice, acá, ante un presidente que hoy mismo, cuando inauguraba el Consejo Económico y Social, hablaba de dejar los intereses individuales aparte para trabajar por una Argentina mejor y por el otro. Es muy difícil para el presidente de la Nación sostener ese discurso frente a una campaña de vacunación que tiene que ser masiva, que insisto, que además acá no estamos hablando del bolsillo de los argentinos. No, me encantó vida, sino el pasaporte a la vida. Me parece que es la frase que resume esta movida, ¿eh? El pasaporte a la vida creo que es como, o sea, digo, desde su lugar de presidente, en algún punto debe haber sentido esto, ¿no? Lo que vos describiste con un perfecto calificativo. ¿Cómo le explicás a la ciudadanía que si conoces a un funcionario público te vacunás y si no conoces a nadie, sos un laburante de a pie, un tipo que se esfuerza, que hace meses que está encerrado en su casa, que confiaba en este gobierno, que le creyó a Alberto Fernández y se quedó en casa cuando el presidente se lo pidió, que ahora si sos amigo te vacunan y si no sos amigo te tenés que sentar a esperar? Maru, permitime un segundo, por favor, porque hacen bien desde la producción en remarcar esto y vamos a escuchar nuevamente el audio de Horacio Verbitsky. Hay que prestar mucha atención al audio de Horacio Verbitsky. Vamos ahí. Quiero contarles algo sobre la vacuna. Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar un tiempo antes de vacunarme, que quería ver, digamos, qué efectos secundarios podía haber, que no tenía prisa, no me iba a apurar a vacunarme. Bueno, pues ayer me vacuné, decidí vacunarme. Bueno, me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. El Hospital Posadas, que está en Palomar, cerca del, creo que es Partido de Morón, pero el barrio es Palomar, y está ahí nomás de la Villa Carlos Gardel. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que
iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna.